Saludos chicos, aquí vemos como tenemos una figura, acá podemos ver y nos dan el caudal A, el caudal B de 5 litros sobre segundo, el diámetro en cada tubería, diámetro 1 sería el diámetro de la sección transversal de este tubo, ¿verdad? El diámetro 2 sería la sección transversal de este tubo, que es de 2.5 pulgadas. Esos diámetros los vamos a convertir a metros, donde decimos que un metro es igual a 39.37 pulgadas. Entonces dividimos 3 entre 39.37 y tenemos ese valor en metros. Se va pulgada con pulgada. Lo mismo hacemos en el diámetro 2. Aquí dice la rugosidad relativa absoluta en la tubería de PVC es igual a 0.0015 milímetros. Eso está en milímetros. Y como nosotros estamos trabajando con metros, miren aquí que la viscosidad es 1 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado sobre segundo. Y aquí estos valores están en metros, mire, 22 metros, 13 metros, 1.8 metros. Pues llevamos esa rugosidad a metros. Sencillo, un metro es igual a 1000 milímetros. Entonces dividimos eso entre 1000 y tenemos 1.5 por 10 a la menos 6 metros. Bien, ya aquí tenemos todo eso. La viscosidad. Entonces procedemos a calcular la velocidad que hay, que tiene el flujo en cada tubería. Como ya sabemos el caudal, pues la velocidad la podemos despejar de esta fórmula. Sabemos que el caudal es igual al volumen entre tiempo, o también es igual al área de la sección transversal por la velocidad. Bien, entonces, en el caso de la tubería 1, tenemos que el caudal A es igual a A, ¿verdad? Por la velocidad en la tubería 1. A1 es el área de la sección transversal en la tubería 1. Entonces, despejamos la velocidad 1 y decimos que es igual al caudal en A, en esta tubería, entre el área de la sección transversal en esa tubería, que sería 5 litros sobre segundo, que es el caudal, entre el área. Sabemos que el área de una sección circular es igual a pi por el diámetro sobre 4. Entonces aquí tenemos pi por el diámetro 1, que dijimos que era 0.0762, mírenlo ahí, el diámetro 1, al cuadrado, entre 4, pero el 4 sube al numerador, porque la división del denominador es el numerador. Bien, por la regla de oreja. Entonces, aquí tenemos litros sobre segundo. Aquí tenemos que este valor está en metros, ¿verdad? Porque llevamos el diámetro a metros. Entonces, nosotros necesitamos convertir esa velocidad a metros sobre segundo. Como aquí vamos a tener metros cuadrados y aquí vamos a tener litros sobre segundo, pues sabemos que el litro es una cantidad de volumen. Entonces, sabemos que un metro cúbico es igual a 1000 litros. Entonces, hacemos esa igualdad y decimos que 5 por 4 entre 1000 por pi por 0.0635 al cuadrado, obtenemos que la velocidad en la tubería 2 es de 1.58 metros sobre segundo. Lo mismo se hace en la tubería 1. ¿Qué varía? Como el caudal en A y el caudal en B es 5, pues tenemos 5 y 5. Pero el diámetro 1 vemos que es 0.0762. 0.0762. Y el diámetro 2 es 0.0635. Hay 0.0635 metros. Entonces aquí tendremos metro al cuadrado cuando lo elevemos al cuadrado, y esto también. Y aquí metro cúbico. Litro se va con litro, el metro cúbico se va con el metro cuadrado y queda metro, y ese segundo también queda dividiendo. Entonces tenemos que esto nos da metros sobre segundo, que es la unidad de velocidad. Eso en la tubería 1, eso en la tubería 2. Entonces, ¿cómo calculamos la pérdida de fricción? Pues viendo la práctica 6, pérdida de la carga, el flujo caudalímetro es lo que se utiliza para medir el caudal. Entonces, la pérdida de la carga en los sistemas de tubería a presión
se produce una reducción de la presión en la tubería y a esta reducción de la presión se le denomina pérdida de la carga. Entonces existen varios métodos para calcular la pérdida por fricción y dos métodos principales para calcular la pérdida por las pérdidas locales, ¿verdad? Entonces, para la pérdida por fricción, utilizamos esta fórmula de acá, donde dice que HF es igual a F, que es la fricción, la resistencia de fricción, por L, que es la longitud de la tubería, entre D, que es el diámetro de la sección transversal, por la velocidad al cuadrado, entre 2 veces la gravedad. Pero fácilmente sabemos cuánto es L. Si nos vamos acá, en la primera tubería, tenemos que hacer el cálculo primero en la primera tubería y luego en la segunda. Y así, y después hacemos la sumatoria y tenemos la pérdida total. Miren la longitud de la tubería. Tenemos aquí que esto es 1.6 metros desde aquí hasta acá. Y de aquí a acá es 0.2. Entonces 1.6 menos 0.2, 1.4. Y de aquí a acá hay 0.2. Entonces volvemos a tener 1.6. De aquí a acá, mírenlo ahí donde dice 2.5 metros. De aquí a acá dice 0.9 metros. De aquí a acá no había longitud, pero yo con una simple regla de 3 obtuve que esa longitud acá es de 0.2 metros. Bien, esta longitud de aquí a acá tampoco estaba, entonces yo dije que es 0.2 metros. Pero en la primera tubería nada más tenemos 1.6 más 2.5 más 0.9 más 0.2. Con ese valor obtenemos el L, ¿verdad? Esto es para la primera fórmula, para la pérdida por fricción. Entonces, ¿cómo obtenemos el valor de F? Pues ese valor de F lo obtenemos con el diagrama de Modi. Bien, donde la rugosidad relativa es igual a E sobre D. Pero nosotros ya tenemos el valor de E. Mírenlo aquí, el valor de E es igual a 1.5 por 10 a la menos 6 metros. Entonces lo vamos a dividir entre D, que es el diámetro en esa sección, en esa tubería. Como estamos en la tubería 1, el diámetro en la tubería 1 dijimos que era 0.0762. Entonces, si dividimos este valor entre este valor, nos da un valor adimensional, porque se va metro sobre metro. Bien, entonces, con ese valor ya obtenemos el valor de la rugosidad relativa. Mírenlo aquí. E sobre D, epsilon sobre D. Entonces, según nos dé el E sobre D y según nos dé el número de Reynolds, donde vemos que el número de Reynolds, miren a qué es igual el número de Reynolds. Es igual a la velocidad por el diámetro de la sección transversal entre la viscosidad. Para esto es que conseguíamos el valor de la velocidad. En la tubería 1 sabemos que la velocidad es 1.1. Mírenlo aquí. Tubería 1, 1.1 metros sobre segundo. Entonces, 1.1 por el diámetro de la sección transversal 1, que es 0.0762, entre la viscosidad, que en nuestro caso, aquí lo vemos, viscosidad es igual a 1 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado sobre segundo. Si nos fijamos, eso da otro valor adimensional. ¿Por qué razón? Porque vamos a tener metro sobre segundo por metro, vamos a tener metro cuadrado sobre segundo. Y lo vamos a dividir entre metro cuadrado sobre segundo. Así que también da otra unidad adimensional. En la tubería 1 tendremos 1.1 por el diámetro, que es 0.0762, perdón, entre la viscosidad, que es 1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. El valor que obtengamos del número de Reynolds nos dirá el tipo de flujo. Si es menor de 2000 es un flujo laminar, si está entre 2000 y 4000 es una zona de transición, y si es mayor de 4000 es un flujo turbulento. Bien, entonces, como ya sabemos el valor de Reynolds,
y el valor de la relatividad de la rugosidad relativa, perdón, pues procedemos a unir los puntos. Si tenemos que nuestro valor dio 80.000, entonces vamos a subir por acá, 80.000, y vamos a chocar con el valor de la curva que nos dio. Si nos dio 0.00015 y aquí es 0.0005, pues 0.15 daría como por aquí. Sería una curva que viene así, ¿ven? Porque esta es la curva del 1 y esta es la curva del 5. Entonces la del 15 sería así. O sea, de 10, de 50 y la de 15 sería más o menos así. Entonces vamos a seguir esa curva hasta donde llegue nuestro valor. Si fue 80.000, 80.000 es este de acá, pues subimos y donde choque con esa curva, nos vamos hacia la izquierda. En caso que choque en esta línea, nosotros nos vamos hacia acá y aquí obtenemos el valor de la fricción, ¿ven? Entonces, si aquí es 0.015 y aquí es 0.02 o 0.20, pues aquí es 16, 17, 18. Aquí es 0.019. Ese es el valor de esta línea de acá. Entonces, nuestro valor de fricción es ese. Nos vamos a la fórmula y ya fácilmente tenemos la pérdida en la tubería 1. F, que dio 0.0019, por L, que es la longitud de la primera tubería. Mírenlo acá. Entre D, que es el diámetro, que lo tendremos en metro también. Mírenlo acá. Diámetro lo ponemos en metro. Por la velocidad al cuadrado, que es 1.1, mírenlo ahí, 1.1 metros sobre segundo, al cuadrado, entre 2 por 9.81, que es la gravedad. Y así obtenemos la pérdida por fricción en la tubería 1. Entonces, la otra pérdida es la pérdida por pérdida local, perdón, la pérdida local. Si nos fijamos, la pérdida local se calcula con esta fórmula o con, espérense, con esa fórmula o con esta de acá, mírenlo aquí, pérdidas locales, donde HF es igual a K por B al cuadrado entre 2G. Mírenlo aquí. Esto es la pérdida por fricción y esta aquí es la pérdida local. Me faltó poner aquí pérdida local. Entonces, ya calculamos este, que es la pérdida por fricción, en la tubería 1. Ahora calculamos la pérdida local en la tubería 2. K, mírenlo acá. Bueno, aquí lo dice. K es el coeficiente de resistencia que va a depender del tipo de pieza o accesorio. B al cuadrado es la velocidad entre 2 veces la gravedad. Entonces, ¿cómo calculamos K? Pues con, mírenlo aquí. Lo calculamos con esta, bueno, no tengo la tabla acá, pero ustedes tienen la tabla en su manual, donde, y también se puede calcular con los valores que te dan acá, mírenlo aquí, a la entrada de la tubería, tenemos que K es tanto, etcétera, etcétera. Entonces, vamos, primero hacemos una sumatoria de K y el valor que nos dé de la sumatoria lo multiplicamos por la velocidad al cuadrado entre 2G y obtenemos la pérdida local. Yo puse el valor de K en el dibujo, en mi dibujo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 1.75 como K. ¿Cuál es el valor? Aquí vemos, según el gráfico, es una válvula de pie, ¿verdad? Entonces, en cada codo de 90 grados tenemos 0.9 como K. Sería 1.75 más 0.9. Aquí también hay un codo de 90 grados, entonces 0.9. Aquí hay otro 0.9 y ya. ¿Cuál es nuestro K en la primera tubería? 1.75 más 0.9 más 0.9 más 0.9. Bien, entonces, el valor por la pérdida de fricción en la tubería 1 más el valor por la pérdida local en la tubería 1, obtenemos la pérdida total en la tubería 1. Bien. Entonces procedemos a hacer lo mismo
calcular la pérdida por fricción y la pérdida local en la tubería 2. La tubería 2 inicia desde aquí, desde la bomba, y llega hasta acá arriba. Bien, entonces comenzamos. Aquí tenemos, si nos fijamos, lo primero es la pérdida por fricción. Encontramos el valor de la fricción con el círculo, con el diagrama de Modi, ¿verdad? La rugosidad relativa, sabemos que siempre es el mismo, mírenlo acá, pero en este caso D es diferente. El diámetro en la tubería 2 es 0.0635. Vamos a dividir esto entre 0.0635. Y para obtener el número de Reynolds, sabemos que la velocidad por, la velocidad por el diámetro entre la viscosidad. Entonces sería la velocidad en la tubería 2, 1.58, por el diámetro 2, que es 0.0635, entre la viscosidad, que es la misma, porque es el mismo fluido en todas las tuberías. Entonces, obtenemos el valor de F con el diagrama de Modi, ¿verdad? Entonces, procedemos a calcular de nuevo la pérdida por fricción. Entonces, ya sabemos F, el diámetro en la tubería 2, la velocidad en la tubería 2 y 2 veces la gravedad. Nos falta saber la longitud de la tubería 2. Aquí no teníamos el valor y yo puse que es 0.2. De aquí a acá, 0.95. De aquí a acá se puede ver aquí un 0.4. De aquí a acá, 0.5. De aquí a acá, 0.6. De aquí a acá, 0.6 también. De aquí a acá tiene 22 metros. De aquí a acá tiene 13 metros. De aquí a aquí, 0.9. De aquí a aquí 1.8 metros y de aquí a aquí yo puse que tengo 0.3 metros. Esos son valores que yo asumo por lógica. Este de aquí y este de acá, los que no nos dan, no nos dieron ni este, ni este, ni este. Bien, entonces, ya después que hacemos esa sumatoria de la tubería 2 desde acá hasta acá, pues procedemos a calcular la pérdida por fricción en la tubería 2. Bien, la calculamos. Entonces, ahora vamos a la pérdida local en la tubería 2, donde K por la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. K sabemos que es la sumatoria de los coeficientes de pérdida, ¿verdad? Mírenlo acá. K es el coeficiente de resistencia. Entonces, ¿cuál es nuestro K en la tubería 2? Pues sencillo. Si vemos acá, aquí hay 0.9. Aquí hay otro nodo de 0.9, otro codo 0.9, porque es de 90 grados. Aquí hay otro de 0.9. Aquí hay una válvula de globo abierta que según la tabla dice que el valor de K es 10. Entonces, aquí la tubería está entrando el agua. Bien, está entrando a esta bomba. Entonces vamos acá y buscamos ese coeficiente. A la entrada de la tubería, mírenlo acá, como se parece a este, el valor de K es 0.5. Bien, si es doblado aquí, si es curviado, es 0.2 y si es más curviado es 0.04. Pero como aquí es cuadrado, mírenlo ahí, es cuadrado, como ahí, es 0.5. Entonces, aquí, como es la salida de la tubería, es K es igual a 1. Mírenlo aquí, a la salida de la tubería, todos son igual a 1. Yo creo que era al revés que se hacía, pero al final es lo mismo. El 1 lo pongo aquí y el 0.5 lo pongo acá. Entonces, aquí hay otro codo, 0.9. Aquí hay otro codo, 0.9. Aquí hay otro 0.9. Aquí hay otra válvula de globo abierta, ¿verdad? Porque si no está abierta, el agua no está fluyendo. Entonces K es igual a 10.0. Aquí hay otro codo de 0.9. Aquí hay otro de 0.9.
Aquí hay otro de 0.9. Y aquí, como es una compuerta abierta, K es igual a 1. Entonces, hacemos esa sumatoria de K. 1 más 0.9 más 0.9 más 0.9 más 10 más 0.9, 0.9, 0.9, 0.5, 1 o 1 y 0.5 lo mismo, más 10 más 0.9 más 0.9 más 0.9 y nos da la sumatoria de K en la tubería 2, que lo multiplicamos por la velocidad en la tubería 2, que es 1.58, entre 2 veces la gravedad. Y ahí obtenemos la pérdida local en la tubería 2. Hacemos la sumatoria de la pérdida total en la tubería 1 más la pérdida total en la tubería 2 y obtenemos la pérdida total en esta figura completa. Y eso es lo que nos están pidiendo. Mírenlo ahí. Determinar las pérdidas total. Mírenlo ahí. HF total es igual al HF1 más HF2. Mírenlo ahí. La pérdida total se determina por esta fórmula de acá. Y ya ahí se completa el ejercicio.